En esta oportunidad veremos el crecimiento y los cambios posicionales de la médula espinal. Al tercer mes de vida, la médula espinal se extiende en toda la longitud del embrión. Si ustedes se fijan, la estructura de la columna vertebral coincide perfectamente con la longitud de la médula espinal. A medida que se va dando la estructuración del tubo neural, comienza a producirse la expansión de los nervios raquídeos, que van a atravesar en ese momento el segmento que corresponde a la altura de donde surgen estos nervios. Con el aumento de la edad se produce un aumento del tamaño de la columna vertebral y a la par la médula espinal no crece. O sea que se alargan mucho más la columna vertebral y la dura madre más rápidamente que el tubo neural. Al momento del parto vamos a tener que el extremo terminal de la médula espinal va a quedar en L3, ¿sí? O sea, lumbar 3, debido al crecimiento que se ha dado desproporcionado de la columna. Los nervios que en su oportunidad salían exactamente por el mismo lugar o emergencia en el que se encontraba el nivel neurológico de la médula, sufren una elongación y transcurren oblicuos hacia la zona de emergencia que tenían previamente. O sea que ya el segmento o nivel neurológico específico de la médula se dirige hacia arriba y los nervios se mantienen en su saliencia original. Una extensión de la pía madre, que es el filum terminal, va a fijar y va a servir de sostén a la médula a nivel de S2 y la vértebra coxigia 1. En el adulto ya la médula espinal termina a nivel de T12 o L1 y las fibras nerviosas, todas en su conjunto, que toman esta oblicuidad de la cual ya habíamos hablado, forman lo que se conoce como el filum terminal y con el conjunto de los nervios se denomina cola de caballo. Entramos ahora a cómo es que se desarrolla el encéfalo. Nosotros habíamos visto en una primera instancia que existía un periodo de 3 vesículas, que eran el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. El prosencéfalo se dividía después en telencéfalo y en diencéfalo. El mesencéfalo mantenía su estructura, ¿sí? Y el romboencéfalo se dividía a su vez en metencéfalo y mielencéfalo. Ahora lo que vamos a ir viendo desde abajo hacia arriba, cómo es que va a ir evolucionando. Empezamos con el romboencéfalo, específicamente con el mielencéfalo. Esta vesícula da origen al bulbo raquídeo. En una primera instancia se van a armar lo que es la placa alar. Recuerden que la placa alar tiene características estrictamente sensitivas. Esa placa alar me va a dar origen a 3 núcleos, tanto uno derecho como 3 núcleos izquierdos, que son exactamente con las mismas características y la misma función. Entonces, vamos a tener en primera instancia el aferente somático. El aferente somático es este, ¿sí? Que recibe los impulsos del oído, de la superficie de la cabeza por medio de los nervios vestíbulo cloaquial y trigémino. Vamos a tener el nervio aferente visceral o intermedio, ¿sí? Que ya lo vamos a ubicar, ahí está, es este.
En este caso recibe los impulsos de las papilas gustativas de la lengua, el paladar, la bucofaringe y la epiglotis. Y después vamos a tener el medial, que es el más interno de todos de estos núcleos, que es el aferente visceral general. Este recibe la información del aparato digestivo y del corazón. Con respecto a las placas basal, van a generar también 3 núcleos. Estos 3 núcleos van a ser derechos e izquierdos. En el caso de estos núcleos, ya sabemos que son de tipo motor. Al ser de tipo motor, vamos a tener entonces estas características. Comenzamos con el medial, el más interno de todos, que es el eferente somático motor. Este representa las neuronas del nervio hipoglóseo que se distribuye en los músculos de la lengua. Después tenemos el intermedio, que es el eferente visceral especial. Sus neuronas se distribuyen en los músculos estriados de los arcos faringeos, ¿sí? Después vamos a tener el lateral, que lo vamos a ubicar, acá está. El lateral, que es el eferente visceral general, que contiene las neuronas que se distribuyen en los músculos lisos del tracto respiratorio, intestinal y cardíaco. Entramos al metencéfalo. Si ustedes se fijan, tiene una distribución más o menos parecida a la anterior. Se caracteriza también por sus placas basales y sus placas alares, ¿sí? Sin embargo, se forman 2 nuevos componentes. Estos 2 nuevos componentes van a ser el cerebelo, que actúa como centro de coordinación y de la postura, y de allí también va a surgir la protuberancia anular, que sirve de guía de las fibras nerviosas entre la médula espinal y la corteza cerebral y cerebelosa. La placa basal, que contiene las neuronas motoras, acá las tenemos específicamente. Vamos a tener que es el grupo eferente somático medial. Este somático medial me da origen al quinto par craneal. El eferente visceral especial, que me va a dar origen también al quinto y al séptimo par craneal, y el eferente visceral general, que lo tenemos, es el más lateral a todos. Después vamos a tener la placa alar. La placa alar también me va a dar 3 núcleos sensitivos. Uno va a ser el aferente general, que es el más interno de todos, el eferente visceral y el eferente somático lateral. El mesencéfalo. El mesencéfalo origina pedúnculos cerebrales y la lámina cuadrigémina. Acá vamos a tener entonces el origen de la lámina cuadrigémina, específicamente de un lado y del otro, ¿sí? Acá también tenemos el origen del tercer par craneal, de los núcleos motores del tercero y del cuarto par craneal, el acueducto de Silvio, los núcleos rojos y la sustancia negra, ¿sí? Y los pedúnculos cerebrales. El prosencéfalo me va a dar la estructura de lo que nosotros vamos a llamar el diencéfalo. Ahí vamos a encontrar una estructura importantísima, que es el hipotálamo, que se va a dividir en anterior, dorsal, posterior y lateral, que eso ya lo deben haber visto en anatomía 2, en los tubérculos mamilares, en la neurohipófisis, que es la parte posterior, ¿sí?, de la hipófisis, que la tenemos aquí marcada, el infundíbulo y el tallo hipofisiario. Ahí está. Esas son las estructuras que ustedes deben haber visto el año pasado sobre el hipotálamo.
También vamos a tener la estructura de el tálamo, que el tálamo se va a dividir a su vez en tálamo derecho y tálamo izquierdo.